Buenas tardes a todos. Primero, muchísimas gracias a Cell Hunters por esta oportunidad. La verdad es que nos viene bien como a Perú como industria en ciberseguridad tener más espacios como estos. Así que felicitaciones por la iniciativa y muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, gracias a todos los que están acá en la reunión. Me van a ver mirando hacia el costado constantemente porque trabajo en dos pantallas y ahí tengo el chat, ¿ok? Así que buenas tardes Nayeli, buenas tardes Luis. Gracias por darse tiempo en medio de Semana Santa para hablar de un tema que muchas veces se asocia solamente con los hackers, quizás con el phishing y el robo de contraseñas. Porque la realidad en todo lo que tiene que ver la ingeniería social es un poquito más profundo. Y vamos a proceder a compartir pantalla para que puedan ver lo que tengo para ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre ingeniería social, que es justamente donde la ciberseguridad se conecta con la psicología. Y estoy compartiendo la otra pantalla. Muy bien. Justo donde tengo mis notas. Presentar pantalla 2. Ok, justo donde la ciberseguridad, donde se conecta con la psicología y cuál ha sido, cómo se llama, sus fundamentos, de dónde nace, por qué funciona la ingeniería social y además de eso vamos a poder profundizar un poquito más en algunos ataques exitosos que han habido en los últimos años que han comprometido a plataformas como Twitter. Así que, sin más ruedos, si ustedes llegan a tener alguna pregunta, háganla. Como les dije, tengo el chat abierto aquí a mi costado. Y voy a estar dispuesto a poder responderlo de manera inmediata. Tratemos de no guardar las preguntas hacia el fondo porque quizás la duda que ustedes tengan me sirve para poder profundizar más en el conocimiento que estoy buscando impartir. Bueno, lo primero, ¿quién soy yo? Mi nombre es Benjamín, yo soy de Chile, llevo 11 años viviendo en Perú, tengo 28 años, estoy estudiando Ciencia de la Computación en UTEC. Además de eso, soy asistente de la Facultad de Computación. Dentro de mi carrera profesional llevé cursos de coaching, soy coach certificado y acreditado, y he trabajado más de 7 años en la industria. Tengo certificaciones de programación neurolingüística, ontología del lenguaje, kinésica, entre otras. Y otras cosas relevantes en temas de ciberseguridad, soy vicepresidente de una de Cyber Security Hub, que es una comunidad estudiantil creada por mi persona y colegas el año pasado, justamente para divulgar conocimiento en ciberseguridad, tanto en UTEC como a nivel Perú. Creo muy relevante toda mi experiencia en el lado más humano, en el lado más de recursos humanos, a través por haber sido coach, y es por eso que estoy conectándolo con la ciberseguridad. Es justamente conectar mi pasado con lo que yo quiero estudiar, que es mi futuro. Y bueno, dentro de mis tiempos libres, yo soy alguien bien deportista y si no me ven en una cancha de rugby, estoy bicicleteando por alguna parte en Lima o estoy practicando artes marciales. Y bueno, la pregunta del millón y a lo que hemos venido, ¿qué es la ingeniería social? La ingeniería social, en pocas palabras, es el uso de la psicología y la comunicación para manipular a las personas y lograr que revelen información
confidencial o realicen acciones específicas. Entonces, ¿por dónde vamos aquí? Y esta definición tiene dos palabras muy, muy importantes. Es el uso de la psicología y de la comunicación. Aquí no estamos hablando de programación, o un software malicioso, un virus, o criptografía. Estamos mencionando sobre psicología y comunicación, que son componentes de nuestras habilidades blandas. Es decir, que el atacante no va a comenzar atacando una máquina, sino que vamos a ver vectores de ataque para personas, enfocándonos a encontrar el vector en las percepciones de las personas, en las emociones de las personas, y también en la interpretación de la realidad que le da a la persona. Y por eso entender la ingeniería social no solamente sirve para proteger sistemas, sino que también sirve para entender cómo somos influenciados en el trabajo, en nuestras redes sociales, en la universidad, en una llamada, un mensaje de WhatsApp, una reunión de negocios, o incluso en una conversación que tengamos cara a cara. Además, con este tema de la guerra, por ejemplo, ha aumentado y ha salido un poco más a flote el tema de ingeniería social por las campañas mediáticas a través de los tantos memes que crean eh, para poder manejar la opinión pública. Ahora, ¿cuál es la importancia de la ingeniería social en Perú? Según Alexander Esser, el 98% de los ataques cibernéticos a nivel mundial tiene causa la ingeniería social. Y resulta que esos 98%, el 69% de las organizaciones que son probadas en un ataque interno con ingeniería social son vulnerables, fallan. Sus empleados de alguna manera caen en todo esto. Más allá del porcentaje, en el fondo esto deja un mensaje bien claro. Gran parte de los ataques no ocurren en sí por la tecnología o porque hay una mala infraestructura, sino porque el comportamiento humano puede ser muy predecible, puede ser influenciable y explotable. ¿Y por qué esto es importante para Perú? En Perú el año 2020, yo tengo las cifras del 2024, según Fortinet, recibimos más de 128 millones de ataques a nivel Perú. Entonces, es una brutalidad pensar de que esos 128 millones de ataques, el 98% de ellos fueron ataques creados y como base de ingeniería social, y que eventualmente el 69% de ellos ah, han sido exitosos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda poder entender como profesionales en ciberseguridad cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra manera de pensar, y crear entrenamientos o mecanismos que nos permita justamente contrarrestar la naturaleza humana. Hay una frase muy conocida y que realmente es un mito, que dice que la ingeniería social funciona porque alguien miente mejor que el otro. Ah, no, yo soy muy inteligente, nunca caería en una mentira. Y la verdad es que no funciona por la mentira, funciona porque entienden cómo pensamos, entienden cómo es el proceso interno de nuestra cabeza, cómo ese flujo de energía toma la decisión. Entonces, para poder adentrarme un poco más a esto, les quiero dejar primero con una frase de Foucault. Foucault en los años 1800 comenzó a acuñar el término de ingeniería social
para que se hagan una idea. Esto nace antes de la tecnología, de la cibernética, que decía que el poder más efectivo no obliga, sino que normaliza. ¿Y qué se quiere decir con esto? Que la ingeniería social más efectiva no es la que te miente en la cara y logra un resultado, sino es la que no sentimos, la que no sabemos por qué lo hicimos, pero le entregamos la clave o le cambiamos la contraseña al correo del administrador porque lo estaban solicitando. Eh, es ese tipo de acciones la más efectiva. Y bueno, ¿cómo funciona la ingeniería social? Primero tenemos que tener un punto de partida. La ingeniería social funciona porque actúas, nuevamente, por cómo pensamos, cómo hablamos y cómo interpretamos la realidad. Vamos a necesitar un estímulo que va a generar un estado y vamos a tener una respuesta. Ahora, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro funciona con una neurona, que es lo que están viendo ahí en pantalla, y emite un flujo de energía, ¿ok? Ese flujo de energía es parte de lo que es un pensamiento, y luego de pasar entre neuronas, va tomando ciertas decisiones para que con nuestros sesgos, con nuestra manera de pensar, con las vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, logremos una decisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué se utiliza para que estos pensamientos sean más, o sea, que siempre cedan al estímulo? Se utiliza el miedo, la autoridad, la urgencia, la confianza y la atracción. ¿Por qué se utilizan estos cinco? Se utilizan porque a través del miedo peligra nuestra existencia, peligra lo que nosotros buscamos aspirar. Y en un par de diapositivas más vamos justamente a ver cómo la persona piensa, ¿ok? Y qué es lo que busca constantemente. Si el estímulo genera miedo, la respuesta será una. Si es urgencia, también otra. Y si mezclo urgencia con miedo, como por ejemplo, aló, oye, habla tu colega del departamento de ventas. Resulta que el jefe está súper complicado. ¿Por qué? Porque no puede acceder a su correo porque se cambió de computadora y me pidió poder resolvérselo rápido, así que necesito que le cambies la clave. Lo necesito ya porque si no mi trabajo depende de ello. Con eso es suficiente como para que el DTI diga, ya, ya te voy a ayudar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ha generado miedo, ha generado urgencia, además de eso, confianza en medio del proceso. Porque ha generado vulnerabilidad en medio de ese comunicado. Y bueno, eh, los atacantes en medio de este proceso van a diseñar estos estados. Vamos a tratar de utilizar estos principios para poder atacar. Y cuando logramos influir en el estado, aumenta muchísimo más la probabilidad de conseguir la respuesta adecuada. Agradezco a Maximize Coaching por brindarme el uso de sus diapositivas para esta charla. Esta fue una compañía por la cual yo trabajé un par de años, así que justamente y es aquí donde estudié también. Eh, Hacen un análisis del camino de la realización personal. Esto lo plantea el psicólogo Abraham Maslow. Algunos lo hablan como pirámide, otros como iceberg. La verdad es que tiene distintas interpretaciones y ellos la representan así. La representan con este iceberg. Y dentro de cómo nosotros, los seres humanos, buscamos poder subsistir y pensar, lo primero que vamos a buscar siempre es obtener nuestras necesidades fisiológicas cubiertas. ¿Cuáles podrían ser estas? Respirar, comer, tomar agua, relaciones con tu pareja, dormir, todo lo que es natural en nuestro ser, ¿ok? Lo que hacemos casi de manera automática. Pero después de eso ya vienen cosas distintas. Por ejemplo, la necesidad de seguridad.
tanto personal, que no me roben en la calle, como de empleo, de recursos económicos, tener el dinero para fin de mes, de familiar, que mi familia no sea un caos. Y así vamos creciendo en cada una de las necesidades. En temas de pertenencia, amistades, trabajo, la pareja, son importantes. En necesidades de aceptación, ya la autoestima, la percepción de otras personas hacia nosotros es relevante. Y ya la realización personal es lo que más lo habla de que todos apuntamos a ello, pero sin las necesidades inferiores no la vamos a poder lograr. Entonces, ¿qué hace la ingeniería social? ¿Por qué he trabajado este esquema para esta charla? Porque muchos de los 5 principios van a atacar a uno de estos niveles de necesidad. Principalmente a las necesidades de seguridad, pertenencia y aceptación. Entonces, cualquier vector de ataque va a buscar desestabilizar esas necesidades. Desestabilizar el empleo, ya directamente ataca al tema de seguridad, de el tema de pertenencia, el tema de aceptación. Entonces, todos estos componentes, todo esto, este diseño de estrategias para poder atacar, lo hacemos a través de este esquema. Ahora, si lo vemos acá, ¿ok? Lo que vemos acá, lo llevamos un poquito más profundo, nos vamos a dar cuenta de que nuestro desarrollo y nuestra manera de pensar va a pasar casi de manera automática. Y todos esos estímulos que nosotros vemos como necesidad, no lo vemos de manera consciente, a menos que lo traigamos, pero pasa de manera automática detrás de nuestra cabeza. Y tenemos que estar pendientes de que el 90% de nuestro actuar es prácticamente inconsciente. Y dentro de este recuadro, donde tenemos nuestras estrategias, hábitos, impulsos, control, y todo lo relacionado fisiológicamente, es lo que el atacante va a buscar explotar. Porque dentro de nuestra fuerza de voluntad y análisis racional, normalmente no cederían. Aquí hay un video en YouTube de una conferencia sumamente interesante, que les voy a invitar a que vean después cuando tengan un poco más de tiempo. Y justamente hablan de cómo el cerebro reacciona ante ciertas emociones. Y vamos a tener principalmente 3 gráficos. Tenemos el gráfico en A, ¿ok? Donde vamos a hacer todo el análisis, tanto de los lóbulos frontales como los traseros. Y lo que se dieron cuenta en este estudio y lo que comparten ahí en la charla, es que justamente de acuerdo a ciertas emociones, nosotros vamos a poder pensar efectivamente. ¿Cómo hicieron este estudio y cómo hicieron este análisis? Pusieron a resolver a ciertos individuos que tienen un conocimiento matemático alto, a resolver ciertos ejercicios. Y luego de eso, llegaban y hacían ejercicios similares después de haberlos estimulado en alguna de estas emociones. Y se dieron cuenta de que el único sentimiento que te hacía pensar mejor era la felicidad. La tristeza, el enojo, el disgusto, el miedo, te hacen pensar de una manera irracional. No lograron resolver todos los ejercicios que habían resuelto antes. Y en este recuadro acá,
van a ver el porcentaje de coincidencias y de qué tanto afecta. Así que recordemos, tenemos un estímulo que va a buscar un estado, va a buscar alterar algo en nuestro cerebro, en nuestra manera de pensar, para generar una respuesta. Y no vamos a reaccionar a la realidad, sino que vamos a reaccionar a cómo la estamos representando en nuestra cabeza. Ahora, ¿cómo pasa todo este proceso? Primero, dentro de un ataque, tenemos que generar rapport. ¿Qué es el rapport? Es una metodología que utilizan los psicólogos, los coaches y los vendedores para poder generar confianza. Existe una teoría que se llama la teoría de los espejos, que comenta de que nosotros nos buscamos reflejar con la persona que estamos interactuando. Entonces, no sé si se han dado cuenta, porque esto es algo que realmente pasa de manera inconsciente, cuando estamos hablando con otra persona sobre cualquier cosa y estamos muy entusiasmados en lo que estamos hablando, vamos a encontrarnos en que estamos sentados de la misma manera, si nos llevamos la mano a la boca o nos hacemos cariño en el pelo, a los 4 o 5 segundos la persona también lo hará, y es ahí cuando se crea el rapport, ¿ok? Esto se puede hacer también a través de llamados telefónicos. ¿Cómo? Me dirán, si no estoy viendo a la persona. Se hace a través de la tonalidad de voz, el nivel de la emoción con la cual yo estoy hablando, el qué tan rápido, qué tan lento estoy hablando. Todo eso nos ayuda a generar confianza y conexión con la persona. Y de alguna manera nosotros confiamos de que, suena familiar, suena como si conectara conmigo. Entonces, con esto comenzamos a crear una realidad para nuestro punto, nuestro vector de ataque, para construir una realidad diferente a través de nuestras palabras. No describimos lo que está, el mundo que él está viviendo, sino que estamos construyendo, estamos diciéndole, estamos apurados, necesitamos hacer algunos cambios. Y vamos a utilizar actos lingüísticos para poder mejorar el proceso. Y esto yo lo vi en carne propia en uno de mis trabajos que tuve. Yo estaba actuando como vendedor, ¿ok? Y lamentablemente los equipos de venta ocupan mucho de esto, ¿ya? Y les explico qué era lo que tenía que hacer yo. Y es un tema un tantito grave y delicado, ¿ok? ¿Por qué? Porque la cantidad de números telefónicos que yo conseguí de gerentes generales en ese trabajo para poder vender era brutal. ¿Y cuál era la técnica? Llamaba directamente a la empresa y les decía, oye, pásame con Juan, porfa. Yo previamente hacía mi estudio a través de LinkedIn y todo lo demás para saber quién era el gerente general. Aló, sí, pásame con Juan. Me dice, ¿qué Juan? Juan, mi amigo, mi gerente. ¿Me puedes pasar con él, por favor? Y a veces se ponían un poquito más duros, me decían, no, pero ¿quién es usted? Y decía, venga, su amigo, porfa, transfiéreme. Y constantemente yo pedía que me transfirieran. Afirmaba que lo conocía, ¿ok? Y cuando ya se estaban poniendo muy pesadas, sobre todo las secres, que las secretarias de gerencia son terribles en esto porque saben justamente tratar de minimizar el contacto con el gerente, yo les decía, por favor, transfiérame ahora con él, que necesito hablar. Y te diría que el 45% de las veces yo lograba un número de teléfono y lo único que yo tenía antes era un número de teléfono, el nombre de la empresa y me tocaba buscar el gerente general. Entonces,
Generamos rapport a través de la llamada, hacemos que suene familiar, le comenzamos a construir con palabras qué es lo que queremos lograr. Luego de eso, pedimos, afirmamos información, prometemos y ordenamos. Y cuando lo hacemos todo con una tonalidad de voz normal, como si estuviéramos llamando a mi amigo, el gerente, o cuando estoy llamando a mi colega de TI, eh, la gente no busca cuestionarlo. Entonces, esto es lo más importante y es más o menos lo que tenemos que buscar en cada ataque. Ahora, y yo he estado hablando principalmente de llamadas y de reuniones o de ir a lugares, pero existen muchos tipos de ataques en ingeniería social hoy en día. Tenemos los ataques de phishing, que son mensajes masivos que buscan robar las credenciales o datos. El spear phishing, que es un phishing pero más personalizado, dirigido para un rol o para una persona. Por ejemplo, si yo quiero obtener los datos financieros de alguna compañía, quizás hacer un phishing un poquito más personalizado con el gerente de finanzas sea más efectivo, ¿no? Lo que les estaba hablando principalmente ha sido el phishing, que son ataques por llamada de voz. Smishing, que es por SMS o mensajería móvil, WhatsApp. El pretexting, que es la creación de un personaje o excusa creíble para obtener información. Muchas veces vamos a utilizarlo, el pretexting, durante todos los ataques, sobre todo en phishing y smishing. El baiting, que es el uso de carnada como un regalo, archivo atractivo o dispositivo dejado ahí intencionalmente. No sé si se han dado cuenta mientras uno va caminando ahí por la calle, te prometen, te puedes ganar un viaje si nos das tus datos. Y de la nada dimos el DNI o dimos nuestro correo electrónico. Eso es algo muy común y que lamentablemente la gente no se da cuenta que eh, eh, está liberando demasiada información personal y muy delicada. También está el tailgating, que es el ingreso físico en lugar restringido, aprovechando que alguien abre la puerta o logrando pasar los controles. Aquí en Perú estuve justo con Maximize. A mí se me había encargado abrir el mercado, o sea, una nueva línea de negocios con empresas. Y yo me comencé a visitar los edificios de centro empresarial acá en Víctor Andrés Belaúnde con Camino Real. El tema es que tú no puedes pasar, ¿ok? No puedes pasar a tocarle la puerta a una oficina para poder entregar información. Ni una carta, todo es a través de mesa de partes. Pero con un poquito de buena labia, ir bien vestido. Yo lo que hacía también era buscar el nombre de la empresa que se ubicaba en la oficina más arriba y le decía, no, tengo una reunión, me deja pasar, por favor, me han llamado recién, no estoy dentro del catastro de invitados, pero voy apurado, mira aquí, y llegaba a mostrar un WhatsApp X con un número arriba, me dice, te estamos esperando, y me dejaban pasar. ¿Y qué hacía yo? Era tocar puerta por puerta, les presentaba una carta con información del negocio y ya estaba dentro. Pero imagínense, yo hubiese tenido otras intenciones, no de venta, sino que de alguna manera vulnerar los sistemas electrónicos de ellos. Podría haber llegado y entrado sin ningún problema, acceder a cualquier piso. Así que eso es algo que también se utiliza muchísimo. Y el shoulder surfing, que es la observación de información confidencial, mirando cerca o por encima del hombro. Que cuando queremos analizar, por ejemplo, una persona en específico y lo seguimos al Starbucks, lo seguimos a sus partidas de tenis, entre todos, ¿ok?
Y es justamente donde nosotros podemos obtener información. Y bueno, si se dan cuenta, todo lo que hemos estado viendo en temas de cómo pensamos, qué hacemos, cómo lo decimos, influye directamente en todos los tipos de ataques. Esto demuestra que la ingeniería social no es solamente digital, sino que también puede ser presencial, telefónica y además de eso, contextual. Ahora, ¿cómo serían las fases del ataque? Primero vamos a hacer una investigación, ¿ya? Hacemos un reconocimiento de todo lo de todos los vectores de ataque que puede tener una organización o persona. Y vamos a tratar de generar confianza. ¿Y cómo la vamos a generar? Ver las oportunidades de explotación y vamos a tener que planificar también cuáles podrían ser nuestras ejecuciones y salidas del ataque. Y bueno, vamos a investigar nombres, cargos, rutinas, proveedores, eventos, estilos de comunicación. Por ejemplo, hay muchos ataques que se llevan en estas pruebas de phishing en Estados Unidos. Las grandes consultoras en esto lo que hacen es saber los nombres de los proveedores y hacer una llamada como si yo fuera un proveedor. Por ejemplo, aquí hay un banco muy reconocido en Perú que fue bien famoso hace un par de años atrás por sufrir un tremendo hackeo y fue justamente por un ataque a uno de sus proveedores que luego pudieron desde sus proveedores lograr conectar con el banco y poder vulnerar todo un sistema. Eh, es parte de, ¿ok? Entonces buscamos nombres, cargos, rutinas, proveedores, eventos y el estilo de comunicación que debemos utilizar. Luego de eso vamos a construir credibilidad. No vamos a pedir todo de frente, vamos a intentar de que todo parezca legítimo. Si queremos tratar de en una llamada encontrar, obtener datos, números de teléfono, hay que ser convincentes. Tenemos que tener una respuesta para todo. Tratar de improvisar lo menos posible. Porque cuando comenzamos a improvisar, no genera confianza. Tenemos que buscar cuál van a ser las emociones que tenemos que explotar. El miedo, la urgencia, hablar con autoridad, afinidad, o simplemente de una manera curiosa. Hay que ver exactamente cómo lo vamos a hacer. Y en la ejecución, ¿okay? Que sería el cuarto paso, la víctima va a realizar la acción que hemos solicitado. La entrega de credenciales, la apertura de un archivo, la transferencia de algunos datos, o que responda a información sensible. No siempre el proceso entre la explotación y ejecución va a tomar una llamada, a veces pueden tomar semanas, y es parte de la estrategia que vamos a utilizar. Y finalmente, cuando ya ocurre el ataque, ¿okay? Debemos tratar de dejar la menor cantidad de información posible. Tratar de no dejar rastros. ¿Por qué? Porque si no, la persona se va a dar cuenta. Obviamente yo les estoy comentando esto para que ustedes puedan llegar y aprender y desarrollar esto y háganlo siempre de una manera ética, que las empresas se los permitan, ya que en Perú principalmente se está viendo la parte más técnica y las capacitaciones en torno a esto son limitadas. Y no se crean que por ser grande estás completamente asegurado, tu tecnología, tu gente no va a caer. Grandes marcas como Twitter o Facebook han caído. Uno de los grandes personajes en todo lo que es ingeniería social es Kevin Mitnick. Les recomiendo que lo sigan, ¿okay? En Twitter y además de eso, él ha liberado, publicado papers y además hecho varios libros en torno a esto.
Él ha hecho ataques directamente a Google, a Facebook, con campañas de phishing y ha logrado poder vencerlos. Estos casos nos recuerdan algo importante, que incluso este tipo de organizaciones enormes, con muchísimo presupuesto, herramientas de primer nivel, SOCs, honeypots, todo, pueden ser vulnerables al factor humano. Y en muchos de estos comenzaron con un ataque de ingeniería social y luego les cayó un ransomware. Y todo el sistema quedó totalmente encriptado. Por esto, por esto mismo, lo que les estoy hablando no es algo que tenemos que tomar a la ligera como organizaciones, como CISOs, como consultores de ciberseguridad. Esto es un vector importante de ataque que debemos siempre ir probando y debemos capacitar a las personas en torno a esto. Y siempre crear procesos donde se demore la toma de decisiones o la entrega de información. De esa manera, el proceso de los 5 pasos va a ser más lento, por lo cual puede haber más rastros de falta de confianza o que hay algo que huele mal en el proceso. Y ahora, ¿cómo defenderse? ¿Cómo lo llevamos a esto a nuestra vida real y cómo yo, Benja, o cómo ustedes se pueden defender de esto? Primero, no abran enlaces, no escaneen QRs en la calle, no hagan eh, cosas que cualquier persona lo haría. He visto señoras, ya 50 años, viendo un QR sospechoso ahí pegado en un poste, ahí agarrar su teléfono y comenzar ahí a buscarlo, sin saber que eso le podría haber llevado a la descarga de un virus. Tratar de cuando tenemos que ver un enlace que no conocemos bien o no tenemos suficiente confianza del proveedor, tratar de abrirlo en una máquina virtual, nosotros que tenemos más conocimiento. Siempre tratemos que tratar de verificar al remitente. A mi correo institucional de la universidad me acaba de llegar un correo que yo no es de información que yo no he solicitado y con un PDF y con un link para agendar una reunión. Yo, Benja, nunca lo solicité. Entonces, ¿qué queda? Queda en, primero, verificar al remitente y tratar de dar con ellos de alguna otra manera. Obviamente, no he abierto los archivos ni cliqueado los links. En ningún momento dar ningún tipo de código, ni de autenticación, ni por 2 factores, nada. Mensaje de texto tampoco. No se brinda nada que sea por internet. Y este tipo de ataques, ¿ok? Son muy comunes en personas de tercera edad. No hace mucho, hace como un año, mi abuelo cayó en esto, ¿ok? Cayó, le quitaron el WhatsApp y comenzaron a pedirle dinero a toda la familia. Y algunos le mandaron buena cantidad de pesos chilenos ahí a la cuenta del atacante. Y bueno, ¿cómo defendemos en un entorno empresarial? Primero, necesitamos hacer capacitaciones de seguridad en torno a esto. ¿Ok? No solamente, ok, no abra los links, etcétera, y pasemos la charla o la capacitación en una plataforma de estudios para poder pasar. Tenemos que también explicar cómo son este tipo de ataques a una persona común. Porque con mayor conocimiento en cómo funciona nuestro cerebro, mejor podemos controlar nuestras decisiones. Haga- a- Tenemos que comenzar a hacer simulaciones de phishing, vishing y ataques de ingeniería social en las organizaciones, como política. ¿Ok? Tenemos que mejorar las políticas de seguridad, justamente lo que les comentaba, crear procesos más largos para poder entregar información. Sé que a veces no son lo óptimo porque atrasan ciertos procesos, pero justamente nos permiten ser seguros. Estaba hablando el otro día
el gerente de Asbank, y justamente lo que me comentaba, de que el banco más seguro es el banco más lento, pero que tiene también la peor interfaz de usuario, etcétera. Pero resulta que el banco más rápido es el que tiene mayor casos de fraude a nivel Perú. No puedo dar nombres porque obviamente esta fue una conversación privada y sé que la charla está siendo grabada y después no quiero que mi carrera profesional se pueda ver afectada. Pero si ahí sí me escriben por interno, eventualmente se los puedo revelar en una conversación. Y bueno, eh, tener confianza cero con cualquier software o PDFs, etcétera, externos, y siempre manejar la autenticación multifactor. No solamente sirve contraseña al dispositivo, sino que un mensaje de texto o el Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Tratemos de utilizar todo eso dentro de. Sé que es tedioso, sé que es complicado para el usuario, pero es lo que nos permite estar más seguros. Y bueno, quiero cerrar con la idea de que la ingeniería social no necesita hackear sistemas, solo necesita hablarle al cerebro de la manera correcta, con las palabras correctas, para poder lograr algo. El verdadero campo de batalla no siempre está en el código, en las máquinas, las redes, sino que muchas veces está ahí en la sala de recepción, o el encargado de TI, o el nuevo interno, o el mismo gerente de finanzas, sino que el, tenemos que preparar medidas para poder contrarrestar la naturaleza humana. Entonces, hablar de ingeniería social es hablar de ciberseguridad, es hablar también de psicología, de sesgos, de comunicación, de influencia y de responsabilidad. Y la amenaza más sofisticada no siempre va a ser la más técnica, muchas veces va a ser la más humana, la que entiende cómo reaccionamos cuando tenemos miedo, cómo obedecemos cuando algo parece venir de alguna autoridad, cómo cedemos cuando nos resulta familiar, cómo dejamos de cuestionar cuando algo parece normal. Por eso mismo, más allá de aprender nombres de ataques o herramientas en esta disciplina, el aprendizaje más valioso es desarrollar conciencia. Conciencia sobre cómo decidimos, cuáles son las emociones que aceleran nuestra toma de decisión, cómo ciertos mensajes desarman nuestros pensamientos y sobre qué cosas damos por normales sin verificar. Si logramos poder manejar todo eso, vamos a aumentar nuestra seguridad digital. También vamos a fortalecer nuestra capacidad de pensar con más criterio en un mundo donde cada vez está más conectado. Entonces, les dejo esto como pensamiento, eh, en donde yo de alguna manera he estado siendo vulnerable, que he estado tomando por sentado, que ha sido eh, eso familiar que alguien ha tratado de lograr conmigo. Y esto ya está en todo. Está en las ventas, está en la psicología, está en las redes sociales con los memes, y es una disciplina que se ha venido desarrollando muy fuertemente desde los años 60 y va a seguir presente de aquí al futuro. Así que muchísimas gracias nuevamente a Threat Hunters y a la UTP por abrir este espacio. Acá están mis enlaces, eh, mis redes sociales, en Instagram y en LinkedIn me pueden seguir, me pueden escribir a través de Discord. También está el link de CCH, que es la comunidad de ciberseguridad que nosotros tenemos. Tenemos eventos como este,
Próximamente vamos a tener un taller sobre redes, así que vamos a entregar más información a través de nuestros canales oficiales. Algunas fuentes que les puedo recomendar para profundizar en esto: The Art of Deception, de Kevin Mitnick, el libro de Social Engineering, de Christopher Hadnagy, los reportes de Verizon y IBM. Además de eso, no lo tengo por acá, lo tengo ahí en mis libros atrás. El libro de... lo vengo a buscar. El libro de Persuasión, de Robert Cialdini. Robert era agente del FBI y justamente tiene varios libros hablando sobre la persuasión y cómo poder lograr lo que tú quieres hacer. Robert trabajó como eh, hostage, sería rehenes. Justamente la persona que habla cuando tienen rehenes, justamente para poder liberarlos, así que es sumamente interesante cómo él busca poder persuadir. Y gran parte de lo que hacemos es persuadir en medio de todo este proceso. Así que también muy recomendable este libro. Y bueno, ahí está no sé si está el QR actualizado, pero a través de nuestras redes sociales pueden ingresar a CCH con toda la información. Así que muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. O expliqué muy bien o no entendieron nada. Así que me quedo con la duda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con los participantes, a ver si pueden, tengan alguna duda, pueden dejar sus preguntas ahí en el chat para hacer las respectivas preguntas hacia el ponente, ¿no? Indico aquí hoy una pregunta de Patrio Antonio. ¿Cómo crees que la IA está cambiando la forma en que se hacen ataques de ingeniería social? Sí, justo estaban entrando en mi oficina, de un segundo, estaban pasando algo. Mira, el tema de la inteligencia artificial, cómo está afectando, nos permite poder hacer estudios sobre las organizaciones y todo lo que hace una persona. Nos va a permitir poder generar los perfiles más rápido y también si se pueden generar modelos, ¿ok? Donde podemos encontrar ciertos patrones. Las personas somos, aunque no lo parezca, bien parecidas y cumplimos ciertos patrones siempre. Y bajo ciertos estímulos lo vamos a manifestar igual. Entonces se pueden crear modelos de inteligencia artificial para poder mejorar los procesos de qué es lo que vamos a hacer y cuáles van a ser los vectores de ataque para ciertas organizaciones. Entonces, yo creo que va a ayudar más por ahí. La ingeniería social va a tener un componente humano siempre, y eso es lo bueno. Por eso es una de mis áreas donde yo me estoy desarrollando más, porque es donde le veo un futuro muy grande. No sé si pude responder tu pregunta, Patrick. Genial. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta con los participantes? Tenemos otra pregunta de Omar Paredes. ¿Cuál es la relación entre la ingeniería social y la seguridad en entornos empresariales? ¿Cómo impacta este tipo de ataques en los procesos internos y qué medidas pueden adoptar las organizaciones para mitigar el riesgo asociado al factor humano? Mira, Omar,
este tipo de información, puedo compartirte un par de charlas de casos un poquito más interesantes que los míos, por ejemplo. Eh, yo he podido lograr números de teléfono, nombres, correos electrónicos personales, de gerentes de empresas medianas a grandes acá. Obviamente es solamente un contacto, pero, por ejemplo, hay un caso bien interesante de uno de mis colegas que les solicitaron la consultoría en una empresa grande, ¿ok? De facturación de 15, 20 millones de dólares anuales. Una empresa grande. Y la persona quería, el atacante se le ocurrió tratar de lograr encontrar la info financiera de la compañía. ¿Y sabes cómo se le ocurrió? Se le ocurrió llegar y buscar el nombre de un proveedor nuevo, ¿ok? Que había compartido en las redes sociales qué estaba haciendo en la compañía, y era una ONG, específicamente una ONG, que lo estaba buscando ayudar a crear un estudio sobre impacto social dentro de cómo la compañía impactaba socialmente, y les pidió que les hizo el primer envío de una encuesta, ¿sí? En Google Forms, todo tranquilo, y a la siguiente semana le pidió que entrara en una plataforma que era idéntica a la de la empresa, le envió el link y que pusiera sus datos. Con eso llegó y accedió a toda la información. ¿Por qué? Porque obtuvo el usuario y contraseña del director de finanzas. Entonces, todo tipo de personas dentro de la organización puede, puede caer. No porque alguien está más arriba en la C-suite va a ser menos vulnerable. ¿Qué medidas podemos tomar dentro del mundo empresarial? Justamente ese. Si sé que yo, organización, okay, en mi organización siempre van a pedir autenticación de dos factores, si yo me registro y no me pide la autenticación, yo ya puedo comenzar a sospechar. Uno. Dos, eh, decirle a nuestros empleados exactamente que no abran nada, ni enviar links dentro de los correos. ¿Por qué? Porque se va a generar la costumbre de cliquear, ya, me llegó la información, sino indicarle en qué parte de la plataforma interna de la intranet de una compañía tenga que acceder a esa información, a ese formulario, etc. Así que esas son las ideas más o menos que yo, Benja, he visto que han sido más efectivas. Eh, Tenemos otra pregunta. Roy Sandoval. ¿La ingeniería social es un problema de seguridad o un problema de comportamiento humano mal gestionado? el tema, Roy, es que no importa si se gestiona bien o no, siempre vamos a poder caer. Además, nosotros como seres humanos no somos seres humanos estables siempre. En algunos momentos vamos a estar bien, ¿ok? Emocionalmente, por ejemplo, y a la siguiente semana se nos murió el papá, se nos murió la mamá en un accidente de tráfico, nos dejó la novia y vamos a estar mal. Y puede llegar una persona haciéndose pasar por una chica hermosa en Instagram, metiéndote conversa, y tú vas a caer porque necesitas compañía. Entonces, lamentablemente, va por ahí la ingeniería social. Exactamente, en tus 5 minutos de falencia te pueden agarrar. Entonces, es justamente eso, no es un tema, una condición humana. Nosotros funcionamos así. Si fuéramos máquinas, claro, tenemos A y B y ya está. Pero como seres humanos somos un poquito más fluctuantes y cambiantes durante el tiempo. Ahora, nuestra manera de pensar
y esto lo puedes ver con personas que hacen hipnotismo, por ejemplo, parte de, hacen un report, piden información, y es justamente un área de trabajo, ¿ok? Que podría ser explotada en un entorno de ciberseguridad. Y yo he visto casos donde la gente ni se recuerda que ha sido hipnotizada. ¿Y qué significa ser hipnotizado? ¿Ok? Científicamente hablando. Nuestras ondas cerebrales bajan, vamos a tener, normalmente transitamos en alfa, beta, eh, y en el delta, ¿ok? Es donde nosotros casi estamos en un estado de sueño. Y en ese estado de sueño nosotros somos bien vulnerables a sugestiones. Y es justamente lo que hacen los hipnotistas es ayudarte a bajar el nivel de frecuencias del alfa, que es el más activo, hacia el delta. ¿Para qué? Para que en ese nivel de frecuencia poder sugestionarte algo. ¿Y cómo haces eso? Lo haces hablando más lento. Si tienes a alguien que está hablando muy rápido y su nivel de energía es por acá, y tienes que ayudarlo a bajar ese nivel de energía. Entonces, para que veas, es un tema mucho más profundo y que cualquiera puede caer. Por ejemplo, cuando tú ves televisión o ves un video en YouTube, tus niveles de frecuencia, ¿ok? De alfa a beta pasan a un delta. Entonces, toda la información que comienzas a absorber a través de la tele o el video en YouTube pasa más directo a tu cerebro y te puede sugestionar a hacer ciertas cosas. Por eso también es importante ver qué vemos y cómo lo vemos. Cuando uno se entera de esta área de la psicología humana y el comportamiento humano, uno comienza a ser bien escéptico de todo, lamentablemente. Y tenemos una última pregunta de Marco Antonio. ¿Qué factor humano crees que es más difícil de proteger? Marco Antonio, ¿podrías explicarme a qué te refieres exactamente con factor humano? Porque creo haber explicado en el caso de Omar y en el de Roy, que somos vulnerables en general. Si te refieres factor humano, los niveles de necesidad, por ejemplo, siempre van a ser más efectivos las necesidades de seguridad, ¿ok? O las necesidades de más abajo. ¿Por qué? Porque son esas necesidades las que nos permiten, las más básicas y las más elementales. Ya, claro, a nivel psicológico. Por eso, y aquí voy a volver a compartir la pantalla, miren. Pantalla completa. Ya, miren. Entonces, teníamos este esquema acá, ¿cierto? Y en este esquema acá se van a dar cuenta de que tenemos aquí las necesidades fisiológicas, ¿cierto? Después tenemos necesidades de seguridad. Mientras yo más alto esté atacando un factor, por ejemplo, la creatividad, moralidad, no va a ser tan efectivo. Siempre va por un tema de necesidad, de seguridad y de pertenencia. Esos van a ser más efectivos a nivel de eh, probabilidad de manipulación, por decirlo así. Eh, Más bien, hay modelos de venta que solamente se basan en eso, en buscar cuáles son las necesidades de seguridad en torno a un producto para poder vender, o cuáles son las necesidades de pertenencia. Por ejemplo, el caso de los vehículos de lujo. Los vehículos de lujo, con marcas como BMW, Lamborghini, Ferrari, Jaguar, no venden un tema venden ya no se enfocan en seguridad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos los vehículos como Volvo, que son gama media, ya se enfocan en seguridad, sino que buscan un nivel de aceptación más alto o de pertenencia. Disculpen.
y atacan esa necesidad en específico. Nosotros, al momento de tratar de hacer un ataque, podríamos ver lo mismo, buscar necesidades más profundas, necesidades de seguridad personal, del empleo, de la familia. Por eso también, por ejemplo, se raptan familiares, por ejemplo, los robos de banco, para poder lograr algo en específico. Por eso es tan delicado también los ataques hoy en día con inteligencia artificial eh, de tus hijos. Te hacen una videollamada con tu hijo raptado y todo es inteligencia artificial. Y vas a revelar información porque es tu hijo, ¿entiendes? Entonces, eso sí ha ido cambiando también y aquí yo respondo exacto, Patrick. Y justamente con lo que tenemos acá arriba, con la pregunta que hizo Patrick antes, eh, que cómo está conectando la IA en eso. Tenemos todos esos vectores de ataque, de cambiar la voz, de hacerse pasar por alguien más, o sea, eh, hacer blackmail, o sea, blackmail sería chantajes, etcétera, todo con el uso de inteligencia artificial, está mucho más a la flor del día. Y justamente nosotros tenemos que, de alguna manera, poder contrarrestar eso, guardando ciertos patrones de seguridad. Por ejemplo, si bien yo les doy mi Instagram, es mi Instagram público, yo tengo uno privado. Entonces, el público ahí subo fotos mías con mis amigos, pero la información más delicada la tengo en el privado, donde yo solamente acepto a las personas que quiero aceptar. Esa es una manera de poder protegerme yo. Eh, Roy dice que ahora con la inteligencia artificial la ingeniería social va a evolucionar hasta el punto de no requerir interacción humana directa. Probable, es probable. Yo creo que no. Yo creo que siempre, o sea, siempre va a haber un orquestador, ¿ok? Quizás ya no vamos a necesitar un equipo tan grande para poder hacer ataques, pero siempre va a haber un orquestador detrás del modelo de inteligencia artificial para poder hacer el ataque. Por ejemplo, en el caso de un reemplazo de voz, yo tengo que llegar y crear el modelo, hacer la grabación. Más o menos necesitas 15 minutos para poder replicar la voz de alguien. Yo ya estoy frito, he hablado una hora y aquí hay un video de una hora. Perfectamente podrían replicar mi voz y con eso hacerse pasar por mí a mi familia, por ejemplo. Entonces, el tema es delicado. Claro, no hay una interacción humana porque no va a ser la persona que está atacando, sino que puede ser simplemente un script que le está entregando a la inteligencia artificial. Y de acuerdo a lo que le responda a mi familia, la inteligencia artificial va a responder según los patrones que se le está entregando. Pero va a haber un orquestador detrás de ello. Así que ahí estoy a medio contigo, Roy, en el tema. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, es un tema interesante, ¿no? Sí, claro, ¿no? Bueno, Benjamín, quiero darte las gracias, ¿no? El agradecimiento por tu valiosa ponencia que nos has brindado sobre ingeniería social, ¿no? Nos ha permitido comprender cómo las emociones, ¿no? Y la psicología se pueden convertir en el principal vector de ataque, ¿no? En este campo de la ciberseguridad y también de la manera como protegernos tanto de manera personal y en el entorno empresarial, ¿no? Eh, Gracias por compartir tu conocimiento, experiencia y por aportar una visión tan necesaria en este campo de la ciberseguridad.
Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias también a Luis Morales, que hizo todas las coordinaciones para que pudiera participar en este espacio. Un abrazo a todos, me tengo que retirar. Buenas noches, gracias.